Hola, yo soy Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna y estoy dedicado a la enseñanza y a la práctica del Dharma. Y yo soy Said, un profesional del marketing, fan del metal y un practicante del Dharma. Venimos de mundos muy distintos, pero compartimos una misma inquietud. Descubrir cómo las enseñanzas del Buda pueden ayudarnos a vivir con más claridad, compasión y propósito. En este episodio nos acompaña un invitado para explorar desde una mirada budista temas cotidianos que a veces ignoramos y otras veces nos quitan el sueño. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Tras la Senda del Buda, el podcast donde ustedes saben que hablamos de ideas budistas para la vida cotidiana. Y creo que seas practicante o no, aquí definitivamente va a haber algo que pueda servirte. Soy Said Espejel y caminando despacio por esta senda, tropezando seguido, pero bueno, sabiendo que el tropiezo también es parte de este camino. Quiero iniciar con esta sección que ustedes saben que nos gusta mucho, Notas desde mi sendero. En Notas desde mi sendero les platico qué fue en esta semana, algo que me llamara la atención, algo que yo tuviera de aprendizaje o que reflexionara y que mejorara mi camino y estudio del Dharma. Y déjenme platicarles que esta semana fui a una reunión con amigos, de esas que empiezan así súper tranquilas y terminan en conversaciones existenciales, y alguien sacó el tema de la vibra, que si una amiga había traído sus problemas por pensar en negativo y que si la casa necesitaba cuarzos en los 4 puntos cardinales y una limpia. Y pues bueno, yo me quedé allí pues callado, pensando en cómo les explico lo que estoy pensando, mis ideas y lo que me ha enseñado el Dharma sin que me corran. Y pues decidí mejor no explicarlo. Respiré y me dije, esto me gustaría compartirlo con los Buda escuchas. Y es que creo que mucha gente llega al budismo buscando la paz y se encuentra primero con una versión mezclada, un poquito diluida y que ya las redes sociales nos ponen pues empaquetadita con un moño así para que se vea bonito. Y creo que todo esto como del New Age a veces hace que la práctica del Dharma se vea un poquito trastocada, un poquito mezclada de otras prácticas que también son prácticas muy respetables, pero al mismo tiempo no forman parte del Dharma como tal. Entonces, pues hoy quiero hablar de 3 confusiones frecuentes que sobre todo encuentro en redes sociales y platicando con otras personas. A ver si ustedes comparten conmigo esta idea o por favor pónganme en los comentarios qué es lo que piensan acerca de esto. Para empezar, 1. El budismo creo que no es un pensamiento positivo con un incienso lindo. Y es que Buda no nos enseñó que el universo nos premiara por vibrar alto y nos enseñó que pues todo es impermanente, que el sufrimiento nace del apego y que la salida no realmente no es negar el dolor, sino mirarlo de frente, analizarlo, entenderlo y tratar de dejarlo ir a través de la práctica espiritual que tenemos todos los días a cada momento. Otra confusión es la parte del yo divino esperando a ser descubierto, ¿no? Y es que creo que la espiritualidad que está ahora de moda dice que adentro tuyo hay un yo perfecto y eterno, y pues creo que en el budismo dice lo contrario, y es que no hay un yo fijo. Por favor, quien no tenga muy clara esta idea, por favor, váyanse unos episodios más atrás donde Ruchira Mate y yo platicamos acerca del alma. Y lo que llamamos el yo es un proceso, es como un río que fluye constantemente. Y la práctica realmente no es descubrirte como si ya fueras perfecto, más bien es transformarte, cultivarte y cambiar de verdad. Y ese trabajo es difícil. No viene empaquetadito con una caja, con un listón listo para abrir. Realmente es un trabajo de todos los días, de cada minuto del día. Y la confusión número 3 es que el karma no es el karma que aparece en los memes. El karma no significa que el universo te cobre por lo que hiciste.
Y creo que esa idea es súper peligrosa porque terminas culpando a quien sufre. En el budismo, el karma es simplemente una acción intencional y sus consecuencias naturales. Literal, causa y efecto. Y no hay un juez cósmico, no hay nada que te esté juzgando, ¿no? Y creo que eso en realidad, más que malo, es como liberador, porque significa que cada acción consciente que tomas a cada momento importa, e importa muchísimo. Y considerando estos tres puntos, me pongo a reflexionar que eh, pues el estudio del Dharma, el budismo, no promete pues una luz permanente ni vibras altas. Y creo que lejos de ser una decepción, para mí es como un alivio, porque también significa que no tengo que fingir que todo está bien cuando no lo está. Y no tienes que culparte tú tampoco por sufrir. Somos humanos y a veces el sufrimiento es parte inherente de la vida. Además, es importante que pues no tienes que comprar el siguiente curso, el siguiente retiro, la siguiente técnica que te promete que te va a cambiar la vida. Lo que creo que el Dharma ofrece es más sencillo, pero al mismo tiempo más exigente. Es estar presente, ver con claridad, actuar con compasión, transformarte de verdad en tu día a día, en tu ética de vida, en tu práctica espiritual, en cómo te relacionas con los otros, en cómo actúas cuando alguien te saca de tus casillas en el día a día, ¿no? En cómo afrontas la vida, en cómo ganas tu sustento y todas esas serie de decisiones realmente van a transformarte. Es una transformación de verdad. Y no solo va a cambiar pues la forma de tu vocabulario espiritual, ¿no? La vida cotidiana no creo que sea un obstáculo para el despertar espiritual, más bien es el lugar donde ocurre, ¿no? En el tráfico, como lo mencionaba, en la conversación difícil, en el momento que quieres reaccionar mal y, y todo eso, en lugar de reaccionar como antes reaccionabas, decides respirar primero. Y creo que ahí está la práctica, ahí está el camino. Les dejo esta idea que esta semana le he estado dando muchas vueltas acerca de dónde está la práctica, acerca si todo esto del New Age es algo positivo o no. Y les invito a darme sus comentarios. Creo que entre todos podemos eh, procesar esta idea y a lo mejor vaya que a mí yo estoy perdiendo en el camino, que no lo estoy viendo claramente y ustedes quieran acompañarme en este análisis. Y bueno, muy importante, si esto te resonó, a lo mejor te gustaría compartirlo con alguien que también esté buscando, aunque todavía no sepa exactamente qué. Y creo que entre todos podemos formar una sangha espiritual, virtual, que nos ayude a estar con otras ideas en nuestro día a día. Pero bueno, hasta aquí llegamos en Notas desde mi sendero y bueno, ahora sí vamos con nuestro invitado porque el día de hoy tenemos un tema, ¿qué les puedo decir? Un tema romántico. Así que vamos a ello. Y regresamos, vos escuchas, y el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos una invitada de lujo. Fíjense que es una invitada que yo he estado insistiendo mucho a que venga aquí a Tras la Senda del Buda a platicar con todos los escuchas porque aparte de ser una excelente persona, yo considero que tiene la mejor voz de todo la comunidad Triratna, una voz melodiosa que nos lleva a otros lugares cuando estamos en meditación y para mí es un gusto, además de las primeras clases que yo tuve la oportunidad de estar en la comunidad Triratna acá en Toluca, estuve con ella y la verdad es una cosa extraordinaria todo lo que ella nos puede compartir. Y pues el día de hoy tenemos el placer, el gusto de que nos acompañe Bodhi Kamala. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Bodhi Kamala. Es un gusto y pues bueno, para todos nuestros budescuchas ya saben que cuando yo presento a alguien con un nombre raro es porque el episodio va a estar bueno.
¿no? Es porque traemos a un experto y alguien que nos va a llevar a profundizar más en el estudio del Dharma. Pero hablando de eso, Bodhikамala, ya antes de que empecemos con el tema de hoy, pues nos gustaría saber un poquito más de ti, Bodhikамala. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la Sangha Trisratna? Pues mira, como parte de la Sangha, más de 20 años. Yo llegué a mis 15 años, entonces, No, no, pues ya no digas eso, Bodhikамala, ya develaste ahí tu edad. Yo iba a decir que entraste a los 4 años al. No, 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 mira, de hecho, les puedo decir, tengo 37 y estoy contenta porque tiene muy poquito que fue mi cumpleaños. Muy bien, Entonces, felicidades. muchas gracias. Me gusta que ya me estoy acercando a mis 40 y Ujú. eso me tiene, la verdad, bastante, bastante contenta. Am, y sí, pues yo llegué a los 15 años más o menos a la comunidad, si bien pues van a ser 9 años que nos ordenamos yo y otras amigas, pero digamos desde que estoy practicando el Buda Dharma, pues más de 20 años. Wow. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento al tema del estudio del Dharma, al tema del budismo? Entraste realmente muy joven, a veces es difícil que los jóvenes se interesen a esa edad específicamente en una práctica espiritual. ¿Cómo fue tu acercamiento? Ah, pues les cuento que de hecho creo que en esa edad tenía mucha curiosidad, pero tenía curiosidad por la filosofía en general. Ujú. Em, no era una edad fácil para mí, igual que me imagino no es una edad fácil para mucha gente, ¿no? Y mi abuela por parte de mi mamá, tenía ganas de aprender yoga. Entonces vio que iba a haber un retiro en Morelos, aquí en México, en el estado de Morelos, un retiro de yoga y meditación budista. Mi abuela no tenía ningún interés en el budismo, ella quería ir a algo de yoga, porque en Ujú. aquella época todavía no había tanta oferta. Ahorita hay mucho, en esa época no tanto. Y me pidió que la acompañara. Y a mí no me interesaba mucho la yoga, la verdad, me interesaba más entender, conocer un poquito más de qué era el budismo. Ujú. Eh, no crecí con una tradición religiosa muy fuerte en realidad en casa y creo que me hacía falta, creo que sí necesitaba conectar con algo un poquito más grande que yo. Entonces, bueno, recuerdo que lo primero que me impresionó fue una ceremonia tradicional budista que se llama Puya. Y desde que estuve en esa primera ceremonia, como que algo se movió ahí muy fuerte. De hecho, me acuerdo que nos salimos antes del retiro, ni siquiera Ujú. terminamos el retiro por distintas razones, pero a partir de ahí yo empecé a ir al único centro que había en aquella época aquí en México, que era el Centro Budista de la Ciudad de México. Sí. Empecé a ir los martes y pues me seguí hasta este momento. Qué buena historia. Oye, ¿y cómo fueron estos primeros años de acercamiento, de descubrimiento? ¿Qué fue lo que más te fue llamando la atención? ¿Qué fue lo que más te fue atrapando dentro de tu práctica? Sí, creo que era como esa inquietud que además puedo reconocer es tan propia de ser muy joven, que es como tratar de buscar tu lugar en el mundo y Ujú. que yo sentía que nada de los lugares convencionales me atraía. Acababa de entrar a la preparatoria y es la época en donde, ¿sabes? La gente te pregunta, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Y qué vas a Ujú. hacer? Y para mí todo me parecía tan vacío, tan, ¿sabes? Como de eso se trata la vida, eso es lo que voy a hacer. Nada más, hasta ahí va a llegar, hasta eso va a ser mi día a día. Ujú. Exacto, exacto. Era una época, es una época de muchas decisiones. Esta época y muchos de los años subsecuentes son épocas complejas, a veces, incluso para entrar y para conocer el Buda Dharma, tiene sus retos, porque hay una parte muy fuerte, una inclinación muy fuerte social que nos dice, tienes que estudiar esto y formar una familia y tener hijos y estudiar algo y crear estas condiciones. Y hay otra parte para quien llega y se enamora del Buda Dharma, que es estas ganas de ir adelante, ¿sabes? Como de Sí. descubrir este otro mundo. Entonces yo la verdad sí me sentía en esa tensión, en este ir hacia un lado, hacia el otro, pero eh, había algo mucho más significativo en la experiencia que yo tenía. Digo, lo que más me
con lo que primero conecté para ir más a tu pregunta era con la parte del estudio, porque siempre fui mucho más estudiosa, me gusta estudiar y me gustaba la parte del Dharma, me gustaba estudiar el Dharma, entender el Dharma, aproximarme a otra forma de entender la realidad, de entender la mente, eso me atrajo muchísimo. Em, Incluso de empezar como a integrar un poquito más mi experiencia emocional, porque yo no solía estar muy en contacto con mi parte más emocional en aquella época. Entonces sí, todo eso me atrajo. Me atrajo muchísimo el ideal de servicio. Veía yo que, pues sí, que de alguna u otra manera el budismo potencialmente cambiaba la vida de las personas. La mía, pero la de muchas otras personas también que venían de momentos de mucha confusión o de dolor o de tristeza, en fin, y que encontraban una forma de estar mejor con su propia experiencia, con su mente. Y eso para mí fue súper inspirador. Entonces, para mí era claro, si yo puedo, qué mejor que dedicar mi tiempo, mi vida, mi energía a Ujú, esto, en lugar de, ¿sabes?, a hacer dinero. No es que haya algo malo intrínsecamente en hacer dinero, pero para mí claro. personalmente no me llenaba lo suficiente. Entonces sí, ahí está, es como el enamoramiento por encontrar esta otra forma de concebir el mundo. Y sí, el ideal de servicio, todo eso me mantuvo ahí a pesar de las dificultades. Muy bien. ¿Y después de cuánto tiempo tú decides entrar a este proceso de ordenación, Bodhikamalas? ¿Qué habrá sido? Mm, la verdad es que no lo recuerdo, no lo recuerdo. Mira, yo recuerdo que es que soy súper mala con las fechas, Ujú, pero yo recuerdo que me hice budista formalmente en el 2004 y después, por ahí del 2008, algo así, entré el proceso de ordenación. No recuerdo como cuánto tiempo pasó. Lo que sí recuerdo es que no lo hice tan rápido. De hecho, ujú, yo hice mi ceremonia para hacerme budista muy cercana a cuando pedí ordenación, porque ya sabía que eso era lo que quería hacer. ujú. Eh, sí tardé mi tiempo. Tengo un muy buen amigo que ahorita vive en Inglaterra. Los dos llegamos juntos al centro budista. Y él me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía no haces formal este compromiso con el budismo? Y yo le decía, no, yo quiero estar segura. Y si lo voy a hacer es que voy con todo, porque tengo un poco esa personalidad Ujú. también. Y entonces sí me tardé un ratito, sí me tardé un ratito. Pero la verdad es que no recuerdo cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra. Sí recuerdo que me tardé en ordenarme unos tal vez 7 años. Eso sí lo recuerdo un poco más. Sí fue un proceso entonces de ahí larguito de estudio, de práctica. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y también es que en la época en la que yo me ordené no había tanto un proceso de ordenación tan Ujú. estructurado y tan apoyado como lo hay ahorita. Muy bien. Pues bueno, Bodhikamalas, con esto ya conocemos un poquito más de tu trayectoria y de tu personalidad también, de tu historia. Muchísimas gracias por compartirla conmigo y con todos los escuchas. Pero el día de hoy acabas de decir una palabra que llamó mucho mi atención, el enamoramiento hacia otra forma de vida, ¿no? Y bueno, existen muchos tipos de enamoramiento, pero hay uno muy particular que el día de hoy me gustaría que abordáramos, Bodhikamalas, porque pues como tú sabes, estamos en el mes del amor y la amistad, dice ahí los calendarios. Y pues bueno, hoy queremos hablar acerca de lo que es el amor, pero el amor hacia la pareja, el amor romántico, Bodhikamalas. ¿Tú tienes ese tipo de amor en tu vida? Sí, claro, claro. La verdad es que yo estoy casada desde hace como 10 años. Fue de hecho mi aniversario hace muy poquito tiempo. Ujú. Pero bueno, he estado con mi pareja desde hace, vamos a cumplir 20, imagínate, 20 Wow, años. Es casi una vida desde sí. hace mucho tiempo. Ujú. Pues muy bien, Bodhikamalas, entonces con eso nos vas a poder hoy dar un poquito de tu experiencia y también, obviamente, también esto cómo está ligado a la parte del amor romántico, del amor amoroso, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, desde la perspectiva budista, Bodhikamalas, ¿qué es realmente el amor? O sea, ¿en qué se podría diferenciar del apego? Porque a veces uno sí puede sentir apego hacia su pareja, ¿no? Pero, ¿cuál sería el ideal del amor en pareja para el Dharma?
Uy, creo que esa es una pregunta difícil porque sin duda no todas las escuelas y tradiciones budistas tendrían la misma visión. Como sabemos, existen muchas escuelas y muchas tradiciones en el budismo. Es una Ujú. tradición que se ha desarrollado a lo largo de 2500 años y por lo tanto, pues han habido diferentes énfasis, ¿verdad? Y diferentes formas de entenderlo. Y uno de las principales, podría decir, tipos de relación, de todos los tipos de relación que podemos tener, que muchas tradiciones budistas no apoyarían del todo, sería el amor romántico. Al menos no desde el ideal de un practicante completamente comprometido. A veces ahí es donde la tradición que nosotros, a la que nosotros formamos parte, que es Triratna, puede ser un poquito diferente. Incluso es diferente para otras escuelas budistas de entender, porque Sí. Triratna no es laica, eh, tampoco somos monjes, vivimos un punto intermedio que si me lo preguntas es un punto de muchísima intensidad de práctica, porque es estar en las condiciones cotidianas, con a veces estilos de vida un poquito más cotidianos, Ujú. pero no con el estilo de vida de un laico, ¿no? Con una práctica muy intensa. Y en ese sentido, lo traigo a colación porque creo que habría diferentes interpretaciones del amor romántico en diferentes tradiciones budistas. Para muchas tradiciones budistas, el amor romántico de hecho tiene más que ver como con el apego en general y tiene que ver también con el deseo, con una Ujú. parte que tiene más que ver con la sexualidad. Entonces, muchas tradiciones budistas pensarían que no puedes ser un budista completamente efectivo y dedicado y Ujú. tener una relación romántica de ese tipo. Mm. Mientras que, claro, si eres laico, ahí sí, sería como una clase más bien de compromiso, pero un compromiso que tiende a ser más social, más cultural, en donde tú cumples tu parte como un integrante más de la sociedad a la que perteneces, en donde formas parte de una estructura familiar. Pero no es algo de lo que se hable mucho en el budismo, de hecho, y no es algo digamos, se animaría, se apoyaría. Entonces, para contestar qué diferencia uno del apego, es difícil, porque de hecho para muchas tradiciones budistas pensarían que el amor romántico es una forma muy profunda de apego. Sí. Um, Sí, por eso justamente te lo preguntaba, porque siento que es fácilmente, en algún momento como que se entrelazan un poquito el apego y el amor, o sea, es un sentimiento tan intenso que puede provocar esto, ¿no? sí, y yo dudo mucho, la verdad. Claro, debe haber personas maravillosas en este mundo por ahí, casi iluminadas, que no han de Ujú. experimentar, pero yo creo que es muy difícil no experimentar apego mezclado, ¿no? No creo que solamente en las relaciones de amor o de, digamos, de pareja, creo que en relaciones muy cercanas, como con los hijos, como con los padres, ¿no? El amor viene ahí también un poquito revuelto con el apego, pero sin duda, al menos eso sí te lo puedo decir, que viene de la tradición budista. Sí se dice que una de las mayores fuentes de apego es el amor romántico. Y bueno, me voy a regresar un pasito porque, mira, yo siempre le pregunto a Ruchiramati cosas del tema histórico porque a mí me apasiona mucho la historia del Buda histórico. Se me hace como pues un sitio donde podemos encontrar mucha enseñanza, ¿no? De la misma vivencia, ¿no? Y que más adelante, bueno, en nuestras propias vidas también podemos encontrar pues muchas enseñanzas o cómo aplicamos esas enseñanzas a nuestra propia vida. Y ahora me preguntaba yo, ¿el Buda tuvo en algún momento un interés romántico? Sabemos que antes del proceso de iluminación, pues estaba ahí casado, tenía un hijo. ¿Cómo crees que debió haber sido esta relación y cómo crees que esa relación se transformó post-iluminación? Es una muy buena pregunta. Sí, el Buda tuvo, antes de ser el Buda, como lo llamamos después de su iluminación, es decir, Siddhartha, sabemos que estaba casado, ¿no? Y estaba casado con una mujer que se llamó Mahaprajapati. Tuvo un hijo que se llamó Rahula. Ujú. Y yo creo que era una relación, la verdad, muy, muy convencional, muy acorde al tipo de relación que había en la India en esa época, En ¿no? esos tiempos. Ujú. Ujú.
Algo que de hecho es muy interesante para mí, se le critica mucho al Buda, incluso cuando yo en el Centro Budista de Toluca platico un poquito acerca de la historia del Buda, algo que hace ruido es que el Buda dejó a su esposa y dejó a su hijo, Sí, dejó a claro. los dos y fue en busca de la iluminación. Ujú. Y pues no lo pinta como un muy buen padre, ¿verdad? Exactamente. Buen esposo, al menos no desde nuestros lentes contemporáneos, pero sin duda tampoco desde los lentes de aquella época, ¿no? Estaba dejando sus responsabilidades con su familia, sus responsabilidades sociales, con su pueblo. Entonces, se dice, y hay algunos textos, textos antiguos del budismo, en donde el mismo Buda narra su proceso, cómo vivió esos momentos. Y el Buda se dio cuenta de que, sobre todo, hay un momento en su vida en donde él está pensando en irse a buscar esta verdad y mira a su esposa y mira a su hijo dormir. Ujú. Y en ese momento conecta con el hecho de que no solo él va a morir y va a envejecer y va a sufrir, sino que también su esposa va a pasar por ese proceso y su hijo va a pasar por ese proceso. Y se da cuenta de que todas las personas a las que ama y todas las personas que conoce y todas las personas que no conoce están en la misma situación. Entonces es cuando decide, digamos que uno de los principales incentivos de Siddhartha en ese momento para ir adelante fue esa percatación. Entonces, eh, yo creo que de una manera muy real es que una de sus principales motivaciones para buscar esta verdad es su esposa y su hijo en su momento. Mm. Ese amor que les tuvo, ¿no? En su mente, en su corazón, en ese momento, era lo mejor que podía hacer por ellos. Em, Cuando, bueno, sabemos que se va pasando un montón de cosas que probablemente ya han platicado ustedes en el podcast, se ilumina, se vuelve el Buda, regresa después, y fíjate que tanto su esposa como su hijo se vuelven sus seguidores, se Ujú. vuelven parte de la sangha. eh, entonces, y se vuelven, sí, practicantes de la enseñanza de él, lo cual me parece muy interesante, porque sin duda no tuvo el mismo tipo de relación con Mahaprajapati, eso es un hecho, ¿no? Ya no era una relación de pareja, ya era una relación de, pues, discípula, maestro, igual que todos los demás. Ujú. Algo que me gusta mucho recordarme a mí misma es que el Buda desde el inicio, casi, de su comunidad, aceptó una comunidad de mujeres. Y eso es algo Ujú. muy diferente para la época, muy diferente para el contexto histórico. Fue algo muy inusual. Tuvo sus dudas, sí tuvo sus dudas. Y Mahaprajapati y el resto de sus discípulas, pues también se fueron como monjas errantes, es decir, la comunidad del Buda no solamente estaban todos juntos, sino que se dividían en distintos grupos que cada uno se iba hacia distintos lugares de la India a practicar el Dharma y ciertas veces al año toda la comunidad se unía. Y Ujú. eso pasó también con las discípulas del Buda. Las discípulas del Buda se fueron también por su parte y Mahaprajapati con ellas. Entonces hubo ahí como una total libertad de ese lazo que tenían Siddhartha y Mahaprajapati para encontrarse como individuos, ya desde Ujú. otro lado, ya desde un lado totalmente eh, individual, pero desde la mejor forma. Me gusta Sí. mucho cómo lo explicas y sin temor a equivocarme, Bodhikam, creo que acabas de desenmarañar una de las grandes controversias que hay en redes acerca del budismo, de que si Siddhartha abandonó a su hijo y a su esposa y que por eso lo acabas de explicar perfectamente, le acabas de dar un twist completo, ¿no? Que también esa parte de soltarlos, de dejarlos, también provenía desde el amor, ¿no? Desde la conciencia de buscar un bienestar también hacia ellos, que inclusive, bueno, nuestra ya sociedad moderna, pues también se dice mucho esto, ¿no? Que el amar a veces también es soltar, ¿no? Es dejar que la otra persona emprenda su camino o busque lo como su misión, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y desde hace 2600 años ahí lo puso como en práctica, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí, totalmente. Además de que ahorita, en esta época, tendemos a enjuiciar el pasado desde nuestros ojos. Y eso es algo que no podemos hacer. No podemos mirar el pasado desde los juicios, las perspectivas del presente, Ujú. porque no era la misma forma de entender el pasado. Claro. Y mira, eso me viene ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo distinguimos en el budismo entre el amor sano, un amor sano, y una dependencia emocional? Porque Mm, seguramente en algún momento yo creo que ahí Siddhartha en algún momento pudo haber una dependencia emocional de es mi hijo, es mi esposa, ¿no? O sea, los amo, quiero estar con ellos, pero por otro lado también estoy buscando esta otra misión en mi vida, ¿no? Y en algún momento se tuvo que haber transformado la relación de un amor romántico o físico, ¿no? Como lo mencionabas hace ratito, a algo diferente, ¿no? ¿Cuál crees cómo podríamos distinguir esta parte de la dependencia emocional con el amor un poco más puro? sí, pues mira, en términos más del pasado y de la historia del Buda, no te lo sabría decir porque no tenemos tantos registros, ¿no? No es algo de lo que se habla mucho en los registros antiguos. Ni siquiera el Buda habló mucho en esos términos, Ujú, pero te puedo platicar un poquito del presente, ¿no? De la perspectiva actual. Y algo que caracteriza al amor en general, desde la perspectiva budista, es que tiene el deseo del bienestar del otro sobre todas las cosas. Entonces, lo que caracteriza a la vez a la dependencia es como una clase de posesividad, ¿no? Está mezclado con un montón de cosas, está mezclado con expectativas, está mezclado con algo muy autorreferencial. Entonces, cuando tenemos una relación, puede ser romántica, pero incluso no. Es que a veces la podemos ver hasta con padres, con hijos. Es fácil ver este tipo de dinámicas, pero pensémoslo nada más en una dinámica de pareja. Sin duda surgen expectativas, ¿verdad? De cómo quisiera que una persona sea. Y esas expectativas suelen ser muy autorreferenciales. Yo quiero que tú seas esto para mí y que ujú. tú me hagas sentir así y que tú me des y que tú, sí, me completes esto que me falta, ¿no? En esa constante expectativa, estamos perdiendo de vista, de hecho, al ser humano que hay detrás. Entonces creamos toda una historia y una visión que no es más que una ilusión de una persona, que no es la persona real. Es algo personalmente que yo encuentro incluso un poco deshumanizante, porque dejamos de relacionarnos con la humanidad del otro para relacionarnos con una proyección mental. Y a mayor expectativa, mayor Mm, dependencia emocional, porque entonces todo mi idea y proyección de felicidad está puesta en ese pobre ser humano que tiene Es mucha responsabilidad, ¿no? muchísima responsabilidad para darle a una persona. Es algo muy duro de hacer. Lo hacemos Claro. inconscientemente, digo, no lo hacemos con mala intención, pero eso va creando como más bien una relación de dependencia que ya no es necesariamente una relación de amor, ya es una relación en donde mi bienestar creo yo que depende de ti, de esta otra persona, por todas las expectativas que ya le puse. Y entonces ya no estamos viendo ni por mi bienestar real, ni por el bienestar del otro, y eso ya no es amor. Eso ya es otro tipo de relación. Entonces, ¿qué sí caracterizaría al amor dentro del budismo? Puedes pensarlo como un amor mucho más saludable, pues es un amor que es mucho más autoconsciente, en donde podemos una y otra vez observar nuestras expectativas, nuestras proyecciones, lo que esperamos de otra persona, y podemos como regresar desde esa conciencia, como a cuestionarnos a ver, ¿estoy relacionándome con la humanidad del otro o estoy relacionándome con mis propias expectativas, ¿no? Claro. Esta es una. Y la otra es que pues el amor busca el bienestar de la otra persona, no solo el propio. Y a veces el bienestar de la otra persona, como decías hace un ratito, ¿no? Está incluso en soltar, en dejar ir, en permitir que la otra persona crezca como un individuo. Está un poco esta idea en Occidente, en nuestra época, que a mí hasta me marea, te lo prometo, eh, de que las parejas tienen que estar juntas todo el tiempo y hacer
todo Sí, juntos. cierto. Y entonces es como que si vas a casa de alguien, de los amigos o de la familia y no va la pareja, es como, ¡ah! ¿Por qué no vino? Están bien, Están ya se peleados. pelearon, Ah, claro. está enfermo, está... Y es como, no, pues tiene cosas que hacer y eso no significa em, que esa persona, sí, que no estemos en armonía, simplemente está haciendo algo. Ujú. Entonces, esta cosa de estar como todo el tiempo pegados, lo que impide es que cada persona desarrolle su individualidad, que persiga sus propios proyectos, que persiga, perdón, lo que le hace feliz. Entonces, cuando buscamos el bienestar del otro, le animamos a eso. Es casi como pensar que puedes crear también condiciones para que esa persona crezca. No necesariamente, pero no necesariamente es que tiene que ser un crecimiento así, pegaditos, ¿sabes? Ujú, Cada claro. quien puede crecer, cada quien puede tener sus círculos de amigos, sus intereses, es más, sus hobbies, sus gustos, eh, sus preferencias. Y ahí estás buscando el bienestar de la otra persona, ¿no? Entonces, ahí están como estos dos elementos tan importantes. Uno es buscar el bienestar real de la otra persona, eh, y el otro, que era el primero que te decía, era evitar crear proyecciones y expectativas. Y dentro de pues, relación así más sana podríamos decir, de libertad, ¿no? De que cada quien puede ser libre de buscar, de practicar, ¿no? De hacer cosas por separado. ¿Qué pasa o cuál ha sido pues, tu experiencia con otros miembros de la comunidad cuando una persona está siendo practicante del Dharma y la pareja no? ¿No? O sea, como que la pareja no le interesa mucho meterse a esta ruta espiritual, y hay como cierto entendimiento de, bueno, sí, vete a tu grupo de loquitos que quién sabe qué hacen, ¿no? No sé, ¿no? Me imagino esa situación. Este, ¿Crees que eso sea sano? O sea, ¿puede una pareja sobrevivir así? Creo que depende de la pareja, pero sí, a veces puede, híjoles, que estoy diciendo a veces, estoy pensando en ejemplos de amigos, de amigas. En algunos casos ha sido muy difícil porque finalmente hemos crecido con un modelo de cómo debe ser la pareja. Y sobre todo, no sé, creo que en mi generación, la generación anterior a la mía, es que había una idea muy particular de cómo se ve una pareja. Y la pareja es como el centro de tu vida, ¿no? Es más, las películas para niños que yo veía cuando era chiquita, Sí, era sí, como el claro. príncipe y la princesa y vivieron felices para siempre. Y eh, entonces, claro que crecemos con ese modelo y de pronto soltarlo un poquito nos cuesta. Si tienes como mucha más claridad de por qué lo estás soltando y hacia dónde quieres dirigirte, es más fácil, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es más fácil tener ese tipo particular de relación de pareja con otro practicante del Buda Dharma. He visto, sin embargo, casos de amigas, amigos que su pareja no es budista y lo han logrado hacer bastante bien. Han tenido una muy buena comunicación, pero algo que estoy pensando particularmente en una amiga, y ella me decía, lo que pasa es que tenemos valores muy similares. Aunque Mm, él no los llame valores budistas, son valores muy similares y entonces lo claro. hace como muy armonioso el proceso, pero también he visto amigos, amigas que lo han pasado muy difícil, porque ellos empiezan a encontrarse a sí mismos y a descubrirse a sí mismos como individuos, con todo lo que esto trae, empiezan a crear sus propios proyectos y sus propias aspiraciones, y no siempre la pareja entra ahí. Para Ujú. nosotros, no hay nada malo, al contrario, qué maravilla, estás desarrollando tu individualidad, pero en este modelo tan tradicional puede ser una fuente de muchísimos problemas, porque la otra persona se empieza a sentir desplazada. Sí. Para los budistas, lo fundamental es nuestra práctica del Buda Dharma está en el centro de la vida. Y desde ahí llevamos a cabo todas nuestras actividades, no importa qué Ujú. hagamos, a qué nos dedicamos,
pero vivimos también una relación de pareja desde la perspectiva del Dharma. Y a veces para las parejas, digamos, más convencionales, el centro de tu vida es la pareja. Entonces, cuando una persona de una pareja más tradicional empieza a sentir que la otra se empieza a desplazar un poquito hacia otro lado, uy, es súper Claro. doloroso para los dos. Por un lado, porque uno de ellos quiere explorarse como individuo y la otra persona se está sintiendo abandonada, se está sintiendo desplazada y eso también es muy doloroso. Entonces, puede ser complejo. Sí creo que se puede lograr con suficiente comunicación, apertura, Ujú. receptividad, pero a la vez creo que depende muchísimo de ambas partes. Si la otra parte no está abierta a ello, le tocará pues sí, a ambos decidir qué es más importante, ¿no? Y habrá muchos que decidan, bueno, lo más importante es mi pareja y abandonan el budismo. Sí lo he visto pasar Sí. y lo he visto pasar bastante. Y habrá pocos que Wow. digan, no, no, esto es lo más importante y que pasan por ciertas rupturas. Sí, me parece totalmente lógico que pase este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay todo tipo de parejas y también todo tipo de individuos que forman estas parejas, ¿no? Y creo que siempre habrá personas pues, más receptivas a escuchar, entender o simplemente respetar las ideas de la pareja, y habrá otros que pues intenten como jalar, ¿no? Hacia su pareja, hacia su lado, hacia su forma de ver la vida, ¿no? Y ahí habrá que hacer como hacerse preguntas, ¿no? Qué es más importante para uno y en dónde uno realmente se siente bien, ¿no? Porque probablemente habrá personas que les guste esta parte de yo estoy de acuerdo en todo con mi pareja, y habrá otras parejas que les guste pensar de, no, que mi pareja piense lo que vea la vida como la quiera ver, mientras tú y yo estemos bien o mientras compartamos ciertos valores, ciertas situaciones, ciertas formas de afrontar la vida, con eso estamos del otro lado, ¿no? Pero Exacto. Pero bueno, también en el amor, pues quisiéramos que todo fuera bonito, ¿no? Pero pues tú sabes, a veces el amor tampoco no suele ser un tema ahí complicado, ¿no? Y un tema ahí importante son los celos. Este, Creo que toda pareja en algún momento de las relaciones siempre hay como un toquecito ahí de celos, ¿no? Celos, y creo que el celo viene como un poquito del miedo y de las expectativas. Mm, ¿Qué nos enseña el budismo acerca de los celos y si estos son inevitables? Porque creo que a veces esto es como un tema humano, ¿no? Pero, y si son inevitables, ¿pueden ser transformables a través del Dharma? Sí, es todo un tema también. Fíjate que el budismo nos habla un poquito más en términos de envidia, que no es lo mismo, Mm, ¿verdad? Pero creo que lo podemos como vincular bastante bien, sí. porque la envidia, en una forma como mucho más práctica, es el resultado de una sensación de vacío, es el resultado de sentirse que hay algo que me falta y está entonces la creencia de que cuando yo tenga eso que me falta, voy a ser feliz. Y como veo que alguien lo tiene que yo no, entonces sufro por eso y genero muy a menudo una emoción negativa hacia quien tiene lo que yo no tengo que deseo, ¿no? Ujú. En los celos pasa algo muy, muy parecido. Por eso a veces se llegan a confundir estas dos experiencias, estos dos estados mentales, porque en los celos yo creo que tengo algo, que es una persona, ¿no? Sí. Y surge como una sensación de inseguridad y de miedo a partir de la idea de perder a esa persona. Incluso si nos vamos a algo más profundo, surge el miedo a perder mi propia identidad, porque la pareja nos da mucha identidad. Y el budismo Ujú. nos habla mucho en términos de cómo vamos construyendo cierta identidad, cierta idea de quién somos, y eso nos da seguridad. Entonces la pareja se vuelve parte de mi identidad también. Tengo la identidad de la novia, el novio, la esposa, el esposo, ahí está, ¿no? Que trae consigo un montón de cosas. Mira, hasta en términos sociales y culturales, es que hasta estatus trae. Lo Ujú. platiquemos o Claro. no, ¿no? Entonces de pronto surge como el miedo a perder
esa identidad que tengo, por supuesto, esa relación que tengo, esa persona que tengo, y entonces ahí hay una respuesta, ¿no? Que suele ser además una respuesta de odio, de rechazo hacia la persona que se vuelve una amenaza para mí, que es la persona en la que probablemente temo que mi pareja pueda sentir atracción. Entonces, ahí, como en una forma un poquito más profunda, cabría preguntarse qué es cuando uno experimenta celos, si lo queremos ver de una forma muy práctica, Ujú. porque siempre para transformar cualquier estado mental hay que aprender a observarlo. Ese es el primer paso, a observar y reconocer un estado mental. Entonces, cuando notamos que surgen celos, es empezar a observar qué miedo se está manifestando. Y el miedo suele cubrir un estado de vulnerabilidad generalmente. Entonces es abrirnos un poquito más a notar en qué me estoy sintiendo vulnerable, en mi propia identidad, en perder algo que yo considero seguro o que me da seguridad, en de hecho perder una relación con alguien también, ¿no? Es decir, los momentos, la situación, la relación que he formado con una persona. Entonces observar qué es lo que se está viendo ahí amenazado y qué es lo que estoy experimentando entonces desde esa vulnerabilidad. Y a partir de esa conciencia podemos empezar. Por un lado, creo que en general el budismo suele trabajar para transformar estados mentales desde dos lados. Lo hace por un lado desde la reflexión, porque incluso el solo hecho de notar, observar todo esto y realmente interiorizarlo y pensarlo, eso ya siento que es la mitad del trabajo, nos da muchísima Sí. claridad de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo. A veces nos damos cuenta de lo absurdo de la emoción, a veces no, pero digamos, nos da como una base desde la cual trabajar, ¿no? Y desde ahí lo que hacemos es evitar que se vuelva un hábito, porque los celos se pueden volver, como cualquier otra emoción, se pueden volver hábitos de la mente. Y cuando se vuelven hábitos es mucho más difícil, se vuelven parte de nuestra personalidad y nos volvemos celosos, y eso es más complejo, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es observar cada vez que surge la experiencia de celos, regresar al cuerpo, regresar la atención al cuerpo, relajar el cuerpo, tratar de quitarnos de se da como un estado de alerta en el cuerpo, porque nos sentimos amenazados, y evitar que surja como una historia en la mente, porque obviamente eso viene acompañado con una idea, ¿no? Sí. Esta persona me quiere quitar a mi esposo, a mi esposa, esta persona, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Ya son las 10 de la noche y no llega, seguro está con tal. Sí, sí. ¿No? Se empieza a crear una historia en la mente. Entonces, cuando empezamos a notar que todo ese proceso empieza a pasar, regresamos al cuerpo, relajamos el cuerpo, nos permitimos como tomar un poquito más de perspectiva, y vamos evitando que se haga esto un hábito. Ahora, otra parte fundamental para trabajar con los celos es la comunicación, porque por algo estamos sintiendo esa amenaza, ¿no? Ujú. Si estoy sintiendo algo que me está poniendo celoso o celosa, necesito hablarlo con la pareja, necesito comunicar muy abierta y muy claramente, mira, esto es lo que estoy observando, esto es lo que estoy sintiendo, ¿tú qué piensas? ¿Notas algo? ¿Estás sintiendo esto por alguien? Incluso estás sintiendo algo por alguien más. Eh, entonces, pues sí, también hay que tener el valor de comunicar porque las relaciones son de dos. Entonces, no puedes hacer todo el trabajo de una manera individual, necesitas al otro. Y por otro lado, también necesitas el valor para poder encarar ese tipo de cosas, porque no siempre Claro, es fácil, ¿no? Puede surgir el miedo de que la pareja nos dé una respuesta que no queremos escuchar y exacto. eso lo eludimos mucho. Ujú, Oye, y entrando a un tema álgido, un tema duro, a veces ujú. pues, las relaciones acaban, ¿no? Como todo es impermanente y a veces también las relaciones son más impermanentes de lo que uno quisiéramos, ¿no? Sí, A veces, bueno, las relaciones acaban bien, para los que tienen suerte, bueno, en muchas otras ocasiones las relaciones acaban mal, ¿no? Y puede quedar ahí un toque, pues, como de dolor, ¿no? De resentimiento, ¿no? ¿Qué podrías aconsejarnos para las personas que estén en esa situación, con esa sensación en sus vidas? ¿Cómo poder transformar esta parte del resentimiento hacia una parte que
que sea más bien como de crecimiento, ¿no? Que sea algo que te aliente a buscar algo más, a agradecer, ¿sabes? O sea, cómo transformar esa sensación. Sí, pues de lo primero es recordar lo doloroso que es el resentimiento. Es una de las emociones, de hecho, más dolorosas. Cuando sentimos resentimiento, pues solo recordar cómo se siente el resentimiento, porque creo que la mayoría hemos experimentado eso, en la pareja o no, pero una sensación de resentimiento, de falta de perdón, ¿no? Hacia alguien, y es muy duro. El budismo tiene una imagen que a mí me resulta súper ilustrativa, que nos dice que cuando tú guardas resentimiento, rencor, incluso odio hacia alguien, es como si sostuvieras un carbón al rojo vivo en la mano, que tú así le quieres aventar este carbón caliente lleno de fuego al otro para lastimarlo, ¿no? Porque estás enojado o enojada y quieres dañar. Y eso pasa cuando alguien nos lastima, que queremos lastimar de vuelta, ¿no? Sea o no hay una cosita de deseo de venganza, lo que sea, quieres lastimar. Y eso se Sí. manifiesta muy fácil en este tipo de ejemplos que me estás dando, ¿no? Es como empiezas a hablar mal de la persona. En nuestra época además existen las redes sociales para bien o para Claro, claro. híjole, ¿no? Entonces empezamos ahí a checar las redes sociales, a ver qué hace, con quién está. Y bueno, Sí. es como este carbón caliente que, oh, ya nada más, ¿no? Cada vez que hablo mal de la persona, cada vez siento que le estoy aventando el carbón caliente. Pero lo que nos dice el budismo es que mientras tanto tú lo estás sosteniendo en la mano y te estás quemando. Y ciertamente creo que eso lo puedo decir desde mi propia experiencia con el resentimiento. Es súper doloroso el resentimiento. Es como si algo te detiene ahí, te atrapa tu atención, atrapa tu emoción también, ¿no? Te genera puntos de vista. Fácilmente puedes empezar a crear puntos de vista sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre las relaciones. Yo ya no creo en el amor, eso no es para mí, el amor no existe, ¿sabes? Un montón de ideas que se nos pueden hacer, Claro. que al final nos están cerrando a vivir una vida plena, a vivir una vida más amable, más abierta. Entonces, primero ese reconocimiento. Fíjate que no es fácil soltar, perdonar si uno no lo decide. Es el primer paso y eso es muy difícil de hacer. Porque quiere decir que estamos dispuestos, hay algo en ese enojo que nos surge por alguien, que también nos protege mucho. No sé si te has dado cuenta en experiencia personal, pero cuando está uno enojado, es más valiente. El enojo Claro. nos da energía y nos hace como, nos levanta, somos como más, pues nos sentimos más fuertes, nos sentimos pleiteros incluso. Y el enojo una forma de proteger nuestra vulnerabilidad. No queremos tocar eso porque nos da muchísimo miedo. Entonces, perdonar implica soltar ese enojo con el que me he identificado y que me está ahorita sosteniendo y me está dando valor. Ese es el enojo que hace que no me dé cuenta que me estoy quemando la mano cuando Claro. tengo el carbón aquí, pero me la estoy quemando, lo note o no. Entonces, necesitamos primero decidir soltarlo, decidir perdonar, y eso quiere decir que estoy dispuesta a tocar esa vulnerabilidad. Yo generalmente me recuerdo a mí, le recuerdo a las demás personas cuando hablamos de estos temas que es importante que nos demos más crédito, que confiemos más en nosotros. Claro que podemos. La vulnerabilidad no es mala, es un arma que de hecho nos arma en el mejor de los sentidos. Es algo que nos da una profunda fortaleza. De hecho, hay muchísima fortaleza en la vulnerabilidad, porque cuando tú puedes estar con la vulnerabilidad, te vuelves muy fuerte, muy fuerte. Nada te va a lastimar. No necesitas defender nada. Pero bueno, pasar por ese proceso es un reto, ¿no? Entonces, es primero estar dispuestos a realmente estar en contacto. Eso cómo se ve en la práctica. Estamos en contacto con lo que nos duele, con lo que esa persona hizo, con lo que yo hice, con el dolor que eso realmente produce, sin bloquearlo, sin enojarnos. Es como solo estar ahí con la experiencia, atentos, conscientes de lo que está pasando. Desde ahí creo que empieza mucho más fácil el perdón o la capacidad de soltar. Es empezar, y bueno, hay otras cosas que puede uno hacer, ¿no? Se dice, si quieres irte a budismo más intenso,
Ujú. más pro. Y digo pro porque es para gente que no tiene nada de miedo. Es Ok, ver a la otra persona y a la experiencia como algo que te ha enseñado, ¿no? Esta forma un poquito ya mal utilizada en Occidente, pero sí es ver al quien nos ha dañado como nuestros maestros, mm, porque desde ahí hemos aprendido un montón de nosotros mismos, de claro. los demás, hemos aprendido del amor también, incluso si lo que aprendimos es lo que no quiero en el amor, o lo que aprendí es lo que no quiero vivir en una relación, Ujú, pero ujú. hemos aprendido y entonces empezamos a agradecer también, agradecer lo vivido, agradecer a la persona, aunque sea algo muy difícil de hacer, depende, ¿verdad?, de cómo se da esas separaciones, pero es que a veces es muy intenso, es muy dramático en algunas ocasiones, ¿no? Y el dolor es muy intenso, entonces, eh, pues poder reconocer que todo eso me ha enseñado, ¿no? He aprendido, Claro. incluso ahí está la práctica de regocijarse en la Ujú. persona difícil, en donde puedo reconocer sus cualidades. Tiene todas estas cosas difíciles, pero Sí. puedo reconocerlas. Y Ahí, poco a ahí poco, puede ser fácilmente una persona que tú detectes así de, esta va a ser mi persona difícil, a la cual voy a darle ahí compasión y voy a desearle que esté bien, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Y para, como última pregunta del día de hoy, Body Kamala, si nos pudieras dejar una sola práctica con tu pareja, una práctica que pudieras hacer todos los días con tu pareja para fomentar un amor sano, un amor lleno de compasión, de ética, ¿cuál considerarías tú? ¿Qué práctica podrías compartirnos? Yo recomendaría todos los días, piensa en qué cosa necesitas comunicar y qué cosa necesitas decir y comunícala. Ujú. Eh, Creo que ahí está la, la clave, ¿no? Y creo que diario hay algo que comunicar y estamos bien acostumbrados, el resentimiento, sobre todo en relaciones largas, ¿verdad? El Ujú. resentimiento se va creando por tantas pequeñas cosas que no digo, por Sí, muchas razones, por miedo al rechazo, por miedo a no ser entendido, por miedo al conflicto también, incluso por pereza, porque no quiero tener problemas, porque no quiero abrir esas cajitas, ¿no? Pero si diario hay algo, diario va a haber algo que uno necesite comunicar y diario comunicarlo. Creo que eso va haciendo lo opuesto. En lugar de que hay pequeñas cositas que se me van quedando ahí, hay ujú. pequeñas cositas que se van clarificando una y otra vez. Y puede ser algo tan sencillo como algo que te molesta, algo que es irritante en la cotidianidad, como que los trastes estén sucios cuando a ti no te gusta que los trastes estén sucios, algo así de la convivencia Sí, cotidiana, sí, sí. ¿no? Pero puede ser incluso una pregunta, ¿no? Es parte del querer comunicar, es como, ¿qué puedo conocer de esta persona que hoy, que no conozco? Y siempre hay algo, Ujú. uno cree que conoce a la gente, pero uno no se conoce ni a sí mismo. Entonces, No, y no van conoce. surgiendo cosas nuevas, ¿no? Todos los días. Exacto, diario somos alguien un poquito diferente. Entonces, Me, puedes preguntar. Ujú. Me gusta mucho ahorita cómo lo planteas, porque sí, y creo que definitivamente a veces los hombres y las mujeres tenemos, bueno, las parejas en general tenemos estos problemas a veces de comunicación, ¿no? No importa como que realmente el sexo, más bien es un tema de que a veces un individuo nos pone como que obvia la parte pues es que la otra persona debería entender que yo me siento así, ¿no? Porque me conoce y sabe que esto no me gusta, por entonces ya no se lo Sí, digo, ¿no? Y la otra persona a lo mejor es distraída o simplemente no está su cabeza en eso y no consideró que la otra persona. Entonces ya pues, es como que el supuesto sobre el supuesto de ambos lados, ¿no? Y termina como con una falta de comunicación tremenda, ¿no? O el asumir es que tú debiste de haber pensado que yo quería que me regalaras una flor, no sé, ¿no? No, no, o sea, hay veces en que la comunicación va a ser clave porque ni uno es adivino, ni el otro, puede comunicar sin hablar, o sea, creo que es fundamental. sí, creo que acabas de dar la receta para el fracaso en la Sí, pareja. exacto.
Exacto. todo eso. Nunca jamás asumamos que alguien sabe nada de nosotros. Si Ujú. quieres algo, dilo. Si necesitas algo, dilo. Si necesitas que te regalen una flor el 14 de febrero, dilo. Vas a vivir más feliz y más contento y la otra persona también. Si te sientes enojado con alguien, dilo, con esa persona, pues hiciste esto y esto, cuando tú hiciste esto sentí, esto me molestó. No asumas que la otra persona debe de saber por qué te molestas, qué te molesta, eh, porque hay mucho en la mente de la gente. Es lo mismo con uno. No es como pensar si yo puedo saber todo lo que mi pareja quiere, necesita, está pensando, claro que no. Es lo mismo para él entonces, ¿no? Y en ese sentido, solo di lo que necesitas y lo que esperas y pide también lo mismo, porque también hay que pedirlo. Por favor, cuando algo te moleste, dímelo, házmelo saber. Si quieres algo, házmelo saber. Y desde Eh, el amor, ¿no? No desde la confrontación, ¿no? no, desde el cariño, por supuesto. Es algo, de hecho, muy amoroso, muy amable, tener ese tipo de comunicación. Claro. Pues bueno, sin duda este tema nos podríamos alargar muchísimo más, Body Kamala, pero vamos a cerrarlo con esto el día de hoy. Seguramente nuestros escuchas nos van a estar haciendo muchísimos comentarios acerca de lo que platicamos el día de hoy. Y pues los invitamos a todos los escuchas si tienen dudas aquí, que nos quieren también contar su historia de amor, pónganlo aquí en los comentarios. La verdad, vamos a estar encantados de leerlos. Vamos a hacerles llegar también sus preguntas a Bodicámala para que pueda darnos ahí algunas respuestas. Y pues te agradezco mucho, Bodicámala, por habernos ilustrado un poco más el día de hoy acerca del amor en pareja. Muchas gracias, Bodicámala. Pero bueno, yo sé que tú eres una escucha también, que eres, has escuchado cada uno de nuestros capítulos y sabes que siempre cerramos con una bonita sección que es la de frases que el Buda nunca dijo. Buscando en internet información para iluminarme, cuando de pronto me encontré una frase de Buda, letras doradas sobre un altar, fuente dudosa, no lo voy a negar. Ruchiramati, dímelo ya. ¿Acaso esta es una de esas frases que el Buda nunca dijo? Frases que el Buda nunca dijo. Y regresamos. Bodicámala, ¿estás listo para las frases que el Buda nunca dijo? Claro. ¿No te encanta nuestra canción de frases que el Buda nunca dijo? Yo la canto cuando aparece. Me encanta su canción, sí. Perfecto. ¿También te la sabes? ¿También eres parte de los Buda escuchas que la cantan mientras está esta parte? Pues no, la verdad es que no la canto, pero me gusta. Voy a revelarle a nuestros escuchas que yo te he escuchado cantar y que te lo he dicho directamente. Me encanta cómo cantas, y entonces, no sé, a lo mejor algún día podremos hacer una colaboración de frases que el Buda nunca dijo cantada por Bodicámala, ¿por qué no? Pues muy bien, Bodicámala, pues el día de hoy te traigo una frase que, como cada semana, vamos a descubrir si la dijo o no la dijo el Buda, ¿no? Pero esta, la verdad es que, no sé, yo siento que debió de haber salido de un sutra de esos intensos, de esos olvidados por ahí, y pues la quiero compartir contigo para, primero, que nos digas si lo dijo o no lo dijo el Buda, y dos, pues vamos a ver de ahí qué podemos sacar, ¿no? ¿Qué enseñanza? Siempre tiene que haber una enseñanza por todos lados. Entonces, pues en nuestra frase del día de hoy tenemos una frase clásica, una frase antigua, yo creo que dice así: amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. ¡Wow! ¿Cómo ves esta frase, Bodicámala? Muy evocativa, eso sí, sin duda. Es una larga, pero es una buena frase, ¿no? No sé qué me recuerda, pero no sé. Estoy dudoso si la habrá dicho el Buda o no. Pues no creo que la haya dicho el Buda, pero como dices, siempre hay algo que se puede aprender, ¿verdad? De cualquier Claro que sí. lugar. ¿Qué crees que podamos sacar de esta frase, Bodicámala?
Mira, primero a mí esto de la tentación de un beso, como que dije, y ahí deseo, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? Y Sí. luego que se prenda en el calor de nuestro gran amor, ¿no? Pues, o sea, no. O sea, sí, o sea, el amor siempre trae esa parte como de conexión, ¿no? Del calor humano y del calor sentimental, ¿no? Y luego esta parte de yo quiero ser un ser contigo, ahí como que me resonó ahorita lo último que platicamos de la individualidad, pero de la conexión, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos ser como uno mismo en las parejas, ¿no? No sé, ese es ahorita lo que me suena. ¿A ti qué sensación te da? Sí, pues mira, la verdad es que estoy pensándole si hay algo que me suene un poquito más positivo, pero es que me recuerda mucho a ciertas cualidades del amor romántico que a lo mejor porque ya son años de una relación que además no está tan, eh, no es tan tradicional, ¿verdad? La que yo Ujú. vivo. Em, pero que sí me recuerda mucho como ¿sabes? Como este amor sostenido como por el apego, por incluso el impulso, y luego como esto de que seamos uno. A mí Ujú. eso siempre me ha incomodado un poco, porque Sí. eh, creo que hay algo, justo lo que platicábamos, ¿verdad? El- creo que cuando hay dos personas que son individuos, cada uno feliz por sí mismo, si queremos usar Ujú. esa palabra, feliz, pleno, satisfecho, entonces pueden compartir una vida y entonces puedes tener una relación muy, muy, muy profunda. Y tal vez en ese sentido fundirse eh, pudiera ser, ¿no? Algo positivo, pero fundirse desde esa como individualidad. Pero creo que cuando Mm. eso no existe y uno trata de entrar en eso, en ese fundirse, eh, pues surge mucho sufrimiento. Entonces, creo que sí ahí depende de cómo lo estuviéramos viendo, ¿no? Y claro, viene el tema de lo primero que es como más pasional. Y claro, es que el amor romántico es así. ¿Sabes? Ujú. Después de unos años, eso ya no es tan así. Ya hay como otros niveles de conexión diferentes. Claro. Ujú. Bueno, creo que sin duda tiene ahí, este solo parrafito tiene varias capas ahí, ¿no? Como dices tú, como nos puede hablar inclusive desde como esas etapas del enamoramiento, ¿no? Que empieza como esta parte física, luego Claro. empieza esta parte como sentimental y termina con un eh, pleno como deseo de unirse, ¿no? Pero creo que, como dices tú, llegando desde un punto positivo, esta unión tiene que ser desde unir dos piezas diferentes, ¿no? Que ahí es como el arte, creo que de la pareja, ¿no? Poder unir Mm. dos piezas que parecen tan diferentes que embonan perfecto, ¿no? Ay, me salió una frase linda, ¿viste? La voy a poner después Sí. ahí en las frases que el Buda nunca dijo con Ruchiramati. Si no escucha este capítulo, se la voy a decir a ver si logra saber quién la dijo. Y voy a decir, Muy yo la dije. Body Kamala, muchísimas gracias por acompañarnos. Si nuestros escuchas quieren saber más de ti, hacerte preguntas, acercarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna red social donde te puedan seguir? ¿O simplemente pueden acercarse al centro budista? ¿Cómo pueden estar más en contacto contigo? Pues no tengo redes sociales, ¿crees? Ninguna. Pero lo que sí es el centro budista, por supuesto, el centro budista de Toluca. Entonces ahí eh, soy de las principales personas que estamos ahí dando cursos y demás. Entonces, cualquier cosa, ahí con todo gusto me pueden encontrar. Buenísimo, muchísimas gracias. Y un último mensaje que le quisieras dejar a nuestros escuchas, no solo del tema del día de hoy, algo que tú quisieras compartir. Pues simplemente agradecer eh, la invitación, por un lado, pero sobre todo el interés por conocer el Buda Dharma, el interés sobre todo por conocerlo de una manera práctica. Les animo muchísimo a que descubran que el Buda Dharma se puede practicar en nuestra vida cotidiana, que no Ujú. es exclusivo para monjes, que todos podemos vivir una vida budista efectiva y que el budismo, seas budista o no, tiene grandes enseñanzas que te pueden beneficiar. Entonces, les animo a que las conozcan, porque sobre todo el budismo es el camino hacia la felicidad, es el camino hacia la ausencia del sufrimiento. Y lo que más me daría gusto en esta vida es saber que una pequeña cosita
aleja un poquito al sufrimiento, una enseñanza, una palabra, algo, ayuda a alejar a una persona de un estado de sufrimiento. Entonces, animarles a escuchar con empatía, con receptividad. Pues muchas gracias, Kamala. Ya no voy a poner nada más a tu comentario porque me parece buenísimo este mensaje, y justamente ese es el objetivo de este podcast: acercar la práctica budista para practicantes y no practicantes, y que si hay una pequeña parte que podamos tomar todos los días y que eso nos ayude a hacer nuestra vida más positiva y aliviar el sufrimiento, creo que con eso estamos logrando nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Kamala. Espero que puedas acompañarnos en otros episodios, porque seguramente nuestros budescuchas así nos lo estarán pidiendo. Y pues a todos nuestros budescuchas, muchísimas gracias por una semana más acompañarnos, y nos vemos la siguiente. Chao.